The times, Los tiempos they are changing. están cambiando. We are in the midst of a transition. Estamos en medio de una And the transición. question that I want to pose to each of us, Y la not pregunta just que le hago tonight, a cada uno de ustedes, but no solo throughout this esta weekend noche, is sino this. todo el fin de semana, es la when siguiente. these things begin to become Cuando more estas cosas intense, empiecen a ser más intensas, persecution for la walking in persecución faithfulness, por caminar en fidelidad, how are you going to respond? ¿cómo responderás? Will your behavior match? ¿Tu comportamiento será profession. igual a tu fe, Are a you tu going to confesión de have fe? a walk that ¿Vas a truly tener un caminar que honors realmente God? honre a Dios? And I believe that when we open creo up que cuando Peter's first epistle, Abramos la primera carta that de he Pablo, de provides Pedro, much information Él nos brindará mucha in order información that our con el fin de que profession nuestra profesión will indeed be accompanied verdaderamente sea by acompañada righteous behavior, por un comportamiento justo, by an obedience that truly por una obediencia testifies que that verdaderamente our dé faith is testimonio not in de que nuestra fe ourselves no se encuentra or en in nosotros anyone mismos, other o en nadie than más, our sino Lord and en Savior, nuestro Señor y Salvador, Messiah el Yeshua. Mesías Yeshua. Take out your Bible and look with me to Toma tu Biblia y Peter's ve conmigo first epistle. a la primera epístola de We're Pedro. going to spend our entire time this weekend in this one book, Vamos a looking at no other estudiar scripture, toda la epístola but completa simply este fin de saying semana what is Peter's message to para descubrir cuál es el those verdadero who mensaje de Pedro para belong to aquellos the que family le pertenecen a la of God. familia de Dios. Now, it begins in verse 1, chapter 1, Inicia verse el capítulo 1 con el verso with 1, Peter en el cual Pedro, revealing a few things about revela himself. algunas cosas sobre sí He mismo. simply says, Simplemente Peter, dice, Pedro, an apostle un apóstol of Messiah Yeshua. del Mesías Yeshua. Now, we know Peter Ahora, as sabemos a que Pedro disciple. es un Nothing discípulo, has changed, nada ha cambiado, except that there is a excepto call que hay un llamado upon his life. sobre su vida. Not just to No learn solo biblical para truth, conocer la verdad but he bíblica, has been sent sino que ha forth sido with a enviado call. con un llamado. And that term Y ese apostle término apóstol reveals that Peter is revela que Pedro recognizing está God's reconociendo authority la autoridad over de Dios him. sobre él. And that's the first thing that Y we es lo need to primero que affirm. necesitamos We afirmar. need to ask ourselves, Necesitamos truly, do preguntarnos, we ¿verdaderamente recognize reconocemos God's la authority autoridad de over our Dios life? If sobre we nuestras don't, vidas? Si no es really, así, nothing else matters. realmente nada más importa. Because if we don't approach Him Porque si no nos submissively, acercamos en if we sumisión, don't si recognize no His reconocemos lordship su over señorío us, sobre nosotros, God is not going to do Dios much no hará in our mucho lives. en nuestras vidas. We're not going to have a No vamos a tener God-honoring un testimony. testimonio que honre We're a not Dios. going to be No experiencing vamos the a experimentar anointing la unción of that Holy de Spirit. ese Espíritu It's Santo. only when we Y solamente recognize cuando His reconocemos authority, su autoridad, then and only then entonces y solo will entonces God's provision la in our provisión life de Dios en nuestra become vida realized. se hará realidad. So Peter says here, Así he que wants Padre us to Pedro dice realize que quiere que who nos the demos cuenta author quién is. es el autor And he says, an de esta carta, apostle y dice un apóstol of Messiah del Yeshua. Mesías Yeshua. Then he tells us to whom Entonces he's nos writing. lleva a decir He ver speaks a quién está to escribiendo, those who are chosen. y él le habla a aquellos Now, que son many escogidos. Bibles will Muchas use the Biblias word usarán la elect, palabra elegidos, but it's simply the pero simplemente basic es word la palabra for básica those who have been o sencilla chosen para aquellos que han sido by escogidos God, por chosen Dios, escogidos because they have entered porque into han a new entrado en covenant un that nuevo is a pacto, es kingdom decir, un covenant pacto de in reino, order that they have con a el fin de que new puedan tener una relationship nueva relación with that living God. con ese Dios So it viviente. says the Así que dice, chosen los ones, escogidos, the ones who are sojourning, aquellos meaning que this, son, they realize something. entendamos This is algo, not their eternal home. este no es They su are hogar not connected eterno, esto with no está this world. conectado a este mundo, That por word eso llama for que son peregrinos. Esta sojourner palabra simply para means peregrinos one significa who simplemente is aquellos que on a journey. se encuentran en un One viaje, who realizes aquellos that que his se dan destination cuenta que su is destino not where he is no presently, es donde but están he's presentemente, heading to sino que a están new en camino hacia un nuevo So it hogar. says, Así que dice, the chosen ones, los escogidos sojourners, a los peregrinos, y fíjense en la siguiente frase, es de la cual obtenemos la palabra diáspora. Recuerden que hay una gran diferencia entre Pedro y Pablo. Pablo estaba dirigido a las naciones. Pedro, por otro lado, lo vemos en el libro de Hechos. Vemos que Pedro, de una forma única, fue llamado a Israel, a los hijos de Jacob. Y cuando él habla sobre aquellos de la diáspora, habla sobre aquellos que están en el exilio, y el exilio nos debe causar tener una expectativa de justicia.
Si somos creyentes, we all are a kingdom nation. pertenecemos a una nación de reino y por lo tanto aquí en este We mundo are exiles. somos exiliados. And that Estamos concept of exiliados. Y ese exile concepto de causes us to exilio expect debe causarnos esperar, tener expectativa and de not cambio. just to expect Y no solamente a change, esperar un but cambio, more than that, sino más que eso, to be individuals ser personas that are believing que están that the change creyendo en que el cambio very soon. viene muy pronto. We see here that he says, Hemos "Those visto who aquí are que, of the exile que aquellas personas que son exiliadas, la and he diáspora, names places, y se mencionan algunos lugares, Galatia, Galacia, Cappadocia, Capadocia, Asia, that would be Asia, Minor. Ponto, Asia Menor y también Bitinia. Now, these places Ahora, were not estos far lugares from Israel, no estaban lejos de Israel, pero because they were in exile, ya que they estaban en should el expect exilio, restoration. deberían esperar una restauración. God is in Dios the está business of en el bringing negocio de about traer o de restoration producir una in the restauración fullest sense. en su mayor And sentido. here's what Peter's going to tell Y esto us es lo in que chapter Pedro nos 1. dirá en el capítulo 1. It is only when we are Solamente mindful cuando of tenemos this conciencia restoration, de nuestra when we have restauración, this cuando godly tenemos based esta hope in His esperanza promises, basada en Dios y sus that promesas, hope is going to que esa esperanza alter our behavior. It is transformará going to nuestra give us conducta, power nos to dará poder persevere, para perseverar, power to poder endure, para endure resistir all things. todas las cosas, Because we know that porque in the sabemos end, que al that final hope esa is not going to esperanza disappoint. no That nos hope is going to decepcionará. bring, and we'll see Esa this mentioned esperanza many times, traerá, y hemos esto that mencionado hope is muchas going to veces, bring about esa joy, esperanza producirá a joy gozo, that un cannot be gozo que expressed, no podrá ser and expresado, one that is, y the uno scripture says, que dice la Escritura, one that is uno que es exalting, exalta. and that term means Y ese término exalting significa without exalta limitation. con Now just imagine sin that. límites. We Imagínense have a eso. hope Tenemos una that is esperanza without limitation. que no tiene límites. And this is all reflected in Y the todo esto character se of God, refleja en el because the carácter de name Dios, of porque God el nombre de Dios, met a man here, Abner, and he has upon his hat tenemos un hombre aquí que tiene en su sombrero el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios, esas 4 letras, nos hablan sobre el Dios que era, es y que será. And when we see that name Y of vemos God ese in nombre de Hebrew, Dios en we think about a hebreo. God who Y cuando lo transcends decimos, all things. hablamos de un Dios que trasciende todas las cosas. Así que nuestra esperanza está basada en las promesas de una herencia. No tiene límites. Y eso es lo que Pedro quiere animarnos a entender. Now, our theme is Ahora, remaining nuestro tema es faithful permaneciendo fieles while suffering. en medio del sufrimiento. Suffering ¿El from sufrimiento de qué? ¿Por what? qué? Well, before we talk about Antes that, de hablar de notice eso, what he says, entendamos lo que beginning in dice verse 2. con el verso 2. This first epistle, Esta primera epístola de Pedro it is all about going se trata through totalmente the de things that are atravesar going to las cosas que van a transpire in, and he's going to mention several trascender, times y lo that menciona last muchas time, those veces, end times. en los últimos tiempos, And he los wants días us to realize finales. something. Y quiero que The very entendamos first algo. thing that he says Lo primero after, que él dice "I'm the después author, de yo here's soy my el audience", autor, esta es mi audiencia, this in verse 2. dice esto en el verso 2. He says, Dice, "According de to acuerdo con foreknowledge". el previo conocimiento de Dios el Padre. Now, that concept, Este concepto Padre, pensamos en esto en dos maneras. El Padre es un proveedor, pero también el Padre es un Padre que ama, un Padre que ve responsabilidad y que siente responsabilidad por sus hijos. Así que este Dios es nuestro Padre, y noten que Él tiene, dice aquí, un conocimiento previo. ¿Por qué es esto mencionado de una manera muy enfática en esta primera epístola? Que Dios conoce todas las cosas. ¿Y cuándo conoce Dios todas las cosas? Siempre. ¿Por qué es enfatizado este conocimiento previo de Dios? Porque Dios ya sabe lo que tú vas a experimentar en el futuro. Ahora, no solamente Dios sabe esto, porque su conocimiento es perfecto, sino además Él es soberano, Él es omnipotente. Si Él quisiera, Él puede detener cualquier cosa que sea dolorosa, cualquier cosa que sea sufrimiento en nuestra vida. Él puede suspenderla, detenerla, eliminarla. Pero Él sabe algo. Él sabe que si Él permite algo, debemos recordar que hay un propósito detrás de eso. Así que cualquier cosa que estemos atravesando, Dios ya la conoce, Él ya la sabe. Él nos prepara para eso, nos provee lo que necesitamos para poder resistir. Y esta es una palabra importante, que perseveremos hasta el fin. El Mesías habló de esto y dice, aquel que permanezca hasta el final será salvo. No está hablando sobre la salvación en un sentido de el perdón de los pecados y la justificación.
sino está hablando de salvación en el sentido de victoria. Lo que nos dice es esto: al final habrá victoria. No te rindas. No seas una persona que dice, esto es demasiado. Dios es un Dios que dice, conmigo todas las cosas son posibles. Así que no importa lo que estemos atravesando y tiempos muy intensos que vienen. Dios ya sabe sobre esos tiempos. Él es el proveedor y estará usando esto por un propósito. ¿Cuál propósito? ¿Por qué enfatiza el conocimiento previo? Noten lo que dice. De acuerdo con el conocimiento previo, Dios el Padre. ¿Por qué razón? Noten el siguiente concepto. Dice, en la santificación del Espíritu. Estos tiempos difíciles que Dios sabe que vienen, Él los va a usar para nuestra santificación. Así que si queremos ser, y esta palabra santificación está enraizada o arraigada, tanto en hebreo como en griego, en el concepto de la santidad. En nuestra segunda sesión, vamos a ver que Dios nos ordena a ser santos. Y la única manera como yo puedo ser santo en mi conducta, no hablando sobre santidad en este pasaje, sobre ser declarado santo, porque ya creemos, hay un énfasis en el comportamiento, un énfasis en la conducta, un énfasis en ser juzgado por obras. El concepto no es, de nuevo, como ser salvos, insistimos en esto. Pedro no está hablando de aquellas personas, a personas perdidas, está hablando con creyentes. Y para los creyentes, Dios nos ve y Él presta gran atención a nuestra conducta. Nuestra conducta no es un instrumento para salvación, sino habiendo sido salvos, nuestra conducta es muy importante. Así que dice, de acuerdo con el conocimiento previo de Dios, el Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Y ahora les hago una pregunta. ¿Es importante para Dios santificarme por su Espíritu? ¿Con qué propósito? La santificación es algo importante. Dios está obrando cuando dice que Dios está obrando la obra santificadora. Él se está moviendo para edificarnos, para construir. Nuestra palabra edificación significa construir. ¿Por qué? Yo soy salvo, he sido declarado justo por la sangre del Mesías, pero ¿para qué es la santificación? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida con esto? O tú puedes adivinar o puedes seguir leyendo la palabra y allí verás. Para la obediencia. Déjame decirte algo que me decepciona mucho. Uno de los correos más frecuentes que recibimos es que nosotros enfatizamos demasiado la obediencia. No puedes enfatizar la obediencia, no les puedes enfatizar demasiado la obediencia. Se molestan. Hace poco cantamos la Shema. Escucha, dice, ese es un llamado a escuchar con un propósito. Esa palabra Shema significa responder a Dios apropiadamente. Escucha, oh Israel, ¿qué? Obedézcanme, caminen conmigo. Así que en la santificación para obediencia, y además de qué habla, dice del rociado, ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua. Espero que sepan que del libro de Éxodo recordamos que Moisés algunas veces tomó la sangre de la ofrenda, pero estamos hablando de la sangre del Hijo de Dios ahora. Y cuando Mesías murió por nosotros, su sangre, como un paradigma, un ejemplo en la Torá, Moisés tomó esa sangre del cordero y la rociaba sobre los instrumentos del tabernáculo con el fin de prepararlos para ser usados, con el fin de servicio, con el fin de que la adoración pudiese realizarse. Así que cuando la Biblia habla sobre rociar la sangre, está diciendo que esto es el paso preliminar, es algo que es necesario de manera que ese servicio pueda realizarse, pueda iniciarse. Así que por esto dice la obediencia con respecto al servicio.
que solamente la obra redentora, estamos hablando de la sangre del Mesías, solamente la sangre redentora del Mesías nos prepara para servir a Dios. Si no has experimentado esa sangre del Mesías, puedes creer que Dios existe, pero no puedes adorarlo. Redención es necesaria, la redención es necesaria para poder adorar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dijo, voy a traer al pueblo, lo voy a sacar de la esclavitud y ellos me adorarán en esta montaña. ¿Qué vino primero? La redención, la liberación, la sangre del Cordero de la Pascua. Luego de eso, fueron capaces de adorar a Dios. De la misma manera, sin la sangre del Cordero, el Mesías Yeshua, al cual este verso enfatiza, no estaríamos preparados para adorar, no estaríamos preparados para servir, no seríamos capaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces concluye en el verso 2 de una manera similar, gracia a ustedes y paz sean multiplicadas. Necesitamos gracia en nuestra vida. ¿Acaso no necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento con el fin de que cuando estemos en medio de esas dificultades podamos estar seguros de que hemos sido santificados por la sangre del Mesías para obediencia, para servicio? Y la gracia de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo esto será disponible para mí. Y a través de la provisión de Dios, yo estoy total y perfectamente preparado para resistir lo que sea que es adecuado según Dios para mí que resista, con el fin de que su nombre sea glorificado. Y esta es la pregunta. ¿Eso nos motiva? ¿Es mi profesión de fe lo que Dios sea glorificado en mi vida? ¿Ese es mi objetivo? ¿O que he creído un falso evangelio que está muy de moda hoy en día, en todas partes, y que dice, Dios está aquí para mí, para servirme a mí? No, Él nos salvó para que le sirvamos a Él, para vivamos por sus propósitos. La santificación es siempre relacionada con los propósitos de Dios. Verso 3. Pedro quiere que sepamos más, no sobre Él, sino sobre Dios. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, aquel que de acuerdo con su gran misericordia. Pedro había fallado mucho en su vida. Ahora Dios puede utilizar inclusive nuestras fallas. Él puede restaurar, Él puede producir un cambio poderoso en nuestras vidas. Pero nada de eso empieza hasta que reconocemos su misericordia. Y no solo un poquito de misericordia. Tú y yo, todos nosotros necesitamos abundante misericordia. Y la relación entre lo que leemos y lo que leímos es simple. Que la abundante misericordia solo se encuentra en la sangre del Mesías, en ningún otro lugar. Él dice, a través de esa misericordia relacionado con la sangre, el sacrificio del Mesías, es que hemos sido nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Esta palabra esperanza es grande en Primera de Pedro. Él entiende y quiere compartir contigo y conmigo que a menos de que tengamos como nuestro objetivo principal la esperanza. Ahora, la esperanza no es lo que tú quieres. Ese es el entendimiento moderno de la esperanza, pero no es el entendimiento bíblico. La esperanza, si ella está arraigada en lo que tú quieres, la esperanza se convierte en idolatría. ¿Entendiste bien? Si tu esperanza está enfocada en tus deseos, lo que tú piensas que es tu destino, lo que tú crees que son tus sueños, eso no está basado en la Biblia, sino que te has apartado de la verdad y estás caminando en un espíritu de idolatría. La esperanza siempre debe basarse en las promesas de Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra para su pueblo. Y el resultado, hay una relación entre esperanza y la palabra de Dios. Cuando esperamos las promesas de Dios, entendamos que ellas se encuentran en la voluntad de Dios.
en ningún otro sitio. Así que si yo quiero la misericordia de Dios, debo entender que es para caminar en su voluntad, entendiendo sus promesas. Y si yo entiendo las promesas gloriosas de Dios, voy a tener esa perseverancia, voy a lograr esa habilidad para continuar adelante a pesar de lo que el enemigo quiera colocar frente a mí. Porque aquel que está en este mundo ya ha sido derrotado. Cualquier cosa que él pone en contra nuestra, Dios dice que es una falla, no tendrá la victoria. Él ha sido derrotado. Él está luchando y él cree que está bien, pero él se cree victorioso, pero él ya perdió. Nosotros ya ganamos. Dios es nuestro Padre y Él proveerá. Así que no necesitamos tener preocupación por estos tiempos difíciles. Necesitamos considerar una cosa, y eso es, ¿cuál es la tarea de Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Para qué Él me redimió? ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué motivo? Y cuando yo me comprometo con eso, la provisión de Dios será ofrecida para mí abundantemente. Y luego noten lo que dice, que hemos sido regenerados y nacidos de nuevo para una esperanza viva. Y Él quiere que entendamos que esa esperanza viva está relacionada con el reino. ¿Por qué digo relacionada con el reino? Porque la siguiente parte de este verso, al final dice, a través de la resurrección del Mesías Yeshua, de entre los muertos. La resurrección, cuando hablamos de resurrección debemos pensar en el reino y vemos algo. El Mesías, y Él hablará mucho sobre esto más adelante, Él enfatizará el sufrimiento del Mesías. El Mesías sufrió hasta la muerte. Y entonces, la muerte no representa un fracaso. La muerte del Mesías reveló la gloria de Dios. Fue a través de su muerte que la voluntad de Dios se pudo cumplir. No temas a la muerte. Es incompatible que un creyente que cree que hay un reino, la resurrección del Mesías testifica a nosotros que hay un reino. Es imposible que un verdadero creyente le tenga miedo a la muerte. Debemos ser más como Pablo. Pablo dice ¿qué? Si me dan a elegir entre las dos personalmente, yo prefiero, dice él, morir. Pero debido a que yo les amo a ustedes y Dios me ha dado cosas que hacer, es mejor para ustedes, dice, que yo siga vivo. Pero por mí mismo, yo elegiría la muerte, porque Pablo creía en la resurrección y a través de la resurrección él tendría un reino, una experiencia completa de reino. Verso 4. Ahora estamos hablando de esperanza, debemos ser más específicos. Pedro quiere darnos otra palabra que nos ayude a entender esta esperanza adecuada que debemos tener. ¿Está relacionada con el reino? Sí. Estas promesas por las cuales espero son plenamente cumplidas en el reino. Pero noten algo más, verso 4. Para obtener una herencia. Una herencia. ¿Qué tipo de herencia? Una que es, dice aquí, incorruptible. Significa que no tiene ningún tipo de características de deterioro. Es incorruptible, es inmaculada y no se marchita, no se desvanece. Y las buenas noticias es que han sido reservadas. Presten atención a la gramática. Ha sido reservada significa que no fue reservada por nosotros, sino por Dios. Está en un tiempo gramatical que significa que ha sido reservada en el pasado, en el presente y será preservada en el futuro para nosotros. ¿Saben qué nos da eso? Una gran palabra teológica. ¿Cuál será? Seguridad. Mi herencia, Dios la ha reservado y la reserva hasta que yo me convierta en un recipiente de ella, hasta que la reciba finalmente. Y hay una herencia maravillosa. Ha sido reservada, mira al final del verso 4, en el cielo, para ti, para ustedes. Cuando escuchamos la palabra cielo, debemos pensar en el reino. Todo lo que Pedro nos está diciendo, la motivación para perseverar,
para seguir adelante, para seguir fieles, todo está basado en una maravillosa promesa de reino. No puede ser comparada con nada de los sufrimientos que son momentáneos nada más y que estamos experimentando por un tiempo. Así que dice, mira de nuevo, que ha sido reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo ha sido reservada? Por el poder de Dios ha sido reservada por medio de la fe. ¿La fe de quién? Nuestra fe. Cuando permitimos al enemigo desviarnos de la esperanza bíblica, una esperanza de reino, entendamos algo. Cuando ustedes se apartan de la esperanza, empiezan a experimentar fracasos. Es esperar en las promesas de Dios lo que nos da la provisión de Dios, esa unción del Espíritu Santo, para que podamos derrotar y recibir las cosas buenas de Dios. Así que es a través de la fe para salvación. Y luego nos dice, la cual está lista para ser recibida. ¿Cuándo? En el tiempo final, en los últimos tiempos. O yo creo completamente que hemos visto el precursor de lo que será mucho más grande, de lo que la Escritura dice, lo que el Mesías revela llamado dolores de parto. No hemos visto aún nada. Esto será mucho, mucho peor. La oscuridad cubrirá este mundo. Y debemos ser personas que seamos capaces de ver la luz. Y la única manera que podamos ver la luz es cuando entendemos la verdad. Porque bíblicamente vemos esa conexión entre la luz y el verdadero gozo. Te voy a decir algo. Ustedes no conocen el gozo del reino. Pueden soñar sobre él, pero nadie verdaderamente ha experimentado el gozo que tendremos cuando estemos de pie en el reino, en la presencia de Dios, cuando seamos recipientes, receptores de las promesas de Dios. Así que dice, Dios está poniendo todas estas cosas juntas para que ejercitemos la fe. La fe nos lleva a la obediencia, con el fin de que cuando estos últimos días lleguen y las cosas sean reveladas, entonces seamos individuos que se gozan. Sí, noten el final del verso 6. Comienza esta última frase diciendo con el término pocos. Algunos dicen los que quedan, un remanente. Dice, habla sobre algo que queda por ser hecho, queda por ser completado, algo que es un remanente, pero dice, si un poco, ahora mismo, si es necesario que un poco de tiempo ustedes sufran en una variedad o diversidad de pruebas. Ahora, permíteme asegurarte que para cada persona puede haber diferentes grados, pero es necesario que todos nosotros experimentados cierto grado de pruebas. Y Dios usará eso para tu santificación, para su gloria, para testificarle a otros, y veremos esto en un momento, para testificar que ese mensaje de salvación es genuino. Porque produce que las personas, ese mensaje de la verdad del Evangelio, produce que nosotros vivamos como nadie más. Ninguna otra fe produce que la gente persevere y aguante como nuestra fe. Es única, es discernible, es diferente. Pero el problema es este. Cuando vemos nuestra conducta con una prueba muy débil, no vemos al cuerpo de creyentes portándose muy bien. No hemos hecho lo que Dios ha querido que hagamos. Así que dice aquí, avanzando al verso 7, para que todo esto es una oportunidad. Cuando hay pruebas, es de lo que hemos hablado, una multiplicidad de pruebas que tendremos que atravesar. Dice, hay una razón para esto, con el fin de que documentemos nuestra fe, demos testimonio, prueba de nuestra fe.
¿Cuál fue la última vez que oraste? Dios, dame oportunidades para documentar. Esta palabra es probar. En tu Biblia probablemente diga probar nuestra fe, que mi fe es genuina. Esto es lo que da testimonio. Esto es de lo que se trata testificar. Es muy fácil testificar con palabras, compartir tu fe. Pero cuando se trata de documentar, y eso es literalmente lo que esta palabra griega significa, documezo. Cuando se trata de documentar nuestra fe por nuestra conducta, testificarle a otros que es genuina, que es diferente, no se trata solamente de una de muchas religiones que existen, sino que está arraigada en la verdad de Dios y el poder de Dios. Allí habrá una gran diferencia. Dice el verso 7. Para que la prueba o documentación de vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? El oro perece, pero probado por fuego es documentado, queda documentado. Y es hallado, y aquí es lo que nos importa, para que sea hallada en alabanza. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Dios, yo quiero vivir de una manera que manifieste a otros mi alabanza, mi adoración a ti. Verás, queremos que Dios haga toda clase de cosas en nuestra vida para que seamos felices. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que quisimos experimentar cualquier cosa que traiga honor, gloria y alabanza a Dios? Verás, el problema es que con mucha frecuencia nuestra fe es egoísta. Decimos, Dios, tú eres grandioso, creemos que puedes hacer todas las cosas, por lo tanto, haz esto para mí. Esa no es la palabra así no habla un siervo verdadero, así no habla alguien que ha reconocido el señorío de Dios. Una persona que viene delante de Dios no dice, ¿harás esto por mí? No tiene nada que ver con esta posición en la que estamos. Estamos aquí para vivir nuestra vida y Pablo testifica de esto. Veremos algunos ejemplos más adelante. Se supone que vivamos de una manera que documente nuestra fe como un sacrificio vivo delante de Dios. Yo he sido llamado para hacer sacrificios personales delante de Dios. Y eso significa, a veces, miren de nuevo el verso 7, eso significa que a veces, con el fin de que mi fe sea documentada, sea refinada, algunas Biblias lo traducen así, sean refinadas por fuego, con el fin de que sea hallada para alabanza, honor y gloria. ¿Cuándo? En la revelación del Mesías Yeshua. Ahora, sabemos que Él viene. La pregunta es esta. ¿Está mi vida siendo vivida de una manera que verdaderamente manifiesta esto? ¿Que le trae gloria a Él y honor y alabanza? Esto es lo que Pedro falló, pero él cambió. ¿Y sabes lo que produjo el mayor cambio en la vida de Pedro? La resurrección. Cuando él vio esa resurrección, se encontró con el Mesías, todo fue diferente. Porque él entendió la verdad del reino. Miren el verso 8. Aún hablando sobre el Mesías, dice, a quien, sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis, escuchen esto, os regocijáis con gozo inefable y un gozo que glorifica. Esto es lo que él está diciendo. Es cuando yo tengo un pacto que he hecho y me he comportado de una manera que es digna de alabanza, que es honorable, que glorifica a Dios. Es así que habrá una respuesta de Dios en la vida del creyente
para que él o ella sepa y entienda y conozca el gozo, un gozo que es inexpresable, que no podemos describir, que no podemos entender a plenitud en nuestra humanidad, en nuestra capacidad humana, porque somos limitados en este momento. Pedro intenta hacer algo, y esto es motivarnos para entender. No seamos ciegos por las cosas de este mundo. No permitamos que nada en este mundo, persecución, dificultades, sufrimiento, que cause que nosotros, ni siquiera por un momento, nos desviemos del llamado que tenemos. Un llamado a vivir nuestra vida como un sacrificio para Él. No lo vemos ahora, pero vamos a experimentar, si creemos esto, un gozo inefable que produce gloria. Miren el verso 9. Todos conocemos la palabra comisión. Algunas personas ganan un sueldo. El salario de algunas palabras está basado en comisiones. Ahora, con Dios no hay salario. La siguiente palabra que vemos en el texto griego es de la cual obtenemos la palabra en español para comisiones. Las comisiones siempre se basan en lo que tú haces. Hay una asunción de que una persona logrará algo y será exitosa. Por eso, basado en en lo que él o ella logre, habrá un pago. Esto es lo que está diciendo aquí, verso 9. Dice, recibiendo, pero de nuevo es la palabra comisión. Será dependiendo de nuestra conducta. No está hablando de cómo somos salvos, sino de cómo será nuestra experiencia del reino. A través de la fe entramos al reino, pero no creas la mentira de que todos vamos a tener la misma experiencia del reino, porque no es así. No es así. Nos dijo el Mesías a nosotros, deseen ser grandes en el reino de Dios, no los más pequeños en el reino. Y aquellos que dicen, y he escuchado a muchas personas decir esto, bueno, siempre y cuando llegue al cielo, eso es lo que me importa. Un verdadero creyente nunca diría eso. Ese no es el corazón, ese no es el Espíritu de Dios moviéndose. Así que dice, miren el verso 9. Recibiendo el oro o el objetivo es el mismo término que el Mesías utilizó cuando dijo, consumado es. Dios quiere pagarnos aquello que es verdaderamente. Cuando el Mesías dice que consumado es, no es solamente que su trabajo había terminado, sino que su trabajo fue perfecto. No le faltó nada. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y dice, para que ustedes reciban la meta, el objetivo. Algunas Biblias dicen el fin de vuestra fe. Pero no es el fin como que se acabó, es el fin como el objetivo cumplido de tu fe, el cual es la salvación de tu alma. Todo esto la salvación del alma habla sobre este cambio que experimentaremos cuando el Mesías regrese. Es un cambio maravilloso. Todo está basado en las promesas del reino y esto es lo que leemos en el verso 10. Dice, con respecto a esta salvación, esto no se habla de ser salvo. Recuerden, bíblicamente hay dos palabras muy diferentes para la redención. Una es el pago. Pensamos en justificación. Pensamos en el mensaje del Evangelio por la fe en la gracia que nos salva. Esos son los medios, el proceso. Pero también debemos entender que existe un resultado final de ser salvos. Y esto es lo que Pedro está enfatizando cuando dice, la meta de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. Con respecto a esa salvación, verso 10. Los profetas, me encanta esto. Me gusta cómo con tanta frecuencia
Cuando hablamos de los últimos días, cuando hablamos de los verdaderos siervos, ¿saben a quién mencionan? A los profetas. Y dice aquí, con respecto a la salvación, ese resultado del reino, dice, la salvación, la cual los profetas estuvieron buscando, persiguiendo, con respecto a la gracia que para ustedes ellos profetizaron. Estos profetas conocían o sabían que vendría una generación en la que la gracia de Dios, que está estrechamente relacionada con el reino de Dios, sería hecha disponible. Y estos profetas de Dios revelan muchas cosas maravillosas también. ¿Cuál es su énfasis? Ellos estaban buscando, estaban indagando, estaban buscando algo que les diera entendimiento y sabiduría, comprensión sobre qué tan cerca estaban ellos de la primera venida del Mesías. ¿Cuándo esa gracia del reino sería hecha disponible? Verso 11. Ellos estaban indagando con respecto vemos dos cosas. La palabra realmente es algo, simplemente significa algo. Ellos estaban investigando, buscando por algo, y la implicación es algo que les aclarara. O quizás dirían, en qué tiempo, en qué momento querían aclarar cuándo vendría el espíritu del Mesías. Ellos conocían el espíritu y recuerdan, cuando el espíritu se menciona en la Escritura, una de las cosas que debemos pensar es el orden, el propósito, los planes de Dios estableciéndose y poniéndose en lugar. Sabemos que el Mesías haría esto y él testificaría a mitad del verso 11. Fue testificado previamente. ¿Qué fue testificado previamente? Los medios por los cuales esta gracia del reino, sería manifestada. ¿Y qué sabían los profetas? Noten lo que dice. Los sufrimientos del Mesías. Proféticamente, la Escritura nos enseña, los profetas enfatizan, que para que las cosas pudiesen ponerse en orden, el Mesías tenía que sufrir. Pero noten algo. Dice, y después de estas cosas, ¿qué viene después del sufrimiento? Gloria. Ahora, hoy en día somos el cuerpo del Mesías. Por esto es que Él nos dice que de la misma manera que el Mesías sufrió, con el fin de que esta gracia del reino fuese revelada para ustedes, para esta generación, entendamos que en los tiempos finales, el cuerpo del Mesías, que somos tú y yo, vamos a atravesar una experiencia similar de sufrimiento, soportar dificultades, persecución, con el fin de producir un cambio. Y ese cambio, en última instancia, llevará, y este es un mensaje de ánimo, esto nos debe llevar a la gloria. La palabra gloria es una palabra de reino. En este mundo, cuando vemos el Antiguo Testamento y las cosas ocurrían manifestando la gloria de Dios, solo era un adelanto, una muestra previa de esa gloria mayor. Piensen en el templo. ¿Qué sabemos por el libro de Hebreos? Todo lo que estaba en ese templo, el lugar de habitación de Dios. Moisés nos dijo que era simplemente un patrón, una sombra de lo que está en el cielo. Y ahora lo que vamos a experimentar es solamente un patrón, con el fin de que podamos experimentar una verdadera gloria. La gloria que está relacionada con el reino de Dios. Verso 12, nuestro último verso por esta sesión. A ellos o a estos les fue revelado,
pero no a esos profetas, no a sí mismos, sino a nosotros. Y ahora, a la luz de esto, hemos sido llamados a ser ministros. Estas cosas ahora que han sido proclamadas a ustedes a través, noten esta palabra, a través de evangelizar, a través de vuestra evangelización por medios de, ¿cuál es la siguiente frase? El Espíritu Santo. Una y otra vez Pedro, en tiempos diferentes, colocará en el texto, inspirado por Dios, el mensaje del Espíritu Santo. Que todas estas cosas buscan organizar las cosas para que el reino y las promesas de Dios puedan ser reveladas. Dios sabe lo que tiene que ocurrir para proveer el mejor resultado. Y la pregunta que tú y yo debemos preguntarnos es la siguiente. Si eso significa que yo sufra por un momento, en este cuerpo, en este momento y en esta vida, para que haya un resultado glorioso del reino, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás motivado para perseverar a la luz de lo que puede ser grandes atrocidades que los creyentes van a atravesar con el fin de que ese gran reino, ese resultado se haga realidad? El Espíritu Santo estuvo presente en la primera venida del Mesías y Él estará trabajando poderosamente para su regreso. Así que leemos este evangelio que fue evangelizado a ustedes o proclamado a ustedes por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Piensen en esto. Cosas a las cuales los ángeles tenían una perspectiva muy, muy diferente que la tuya y la mía. Los ángeles, ellos con frecuencia están en el cielo. Ellos han visto ejemplos increíbles, la misma presencia de Dios. Todos han escuchado el término serafín. Este es un ángel único. Ahora, creo que si eres una persona que está dedicado a adorar y a servir a Dios, querrás ser un serafín. ¿Por qué? ¿Saben lo que ellos hacen? Ellos tienen un ministerio muy básico. Simplemente dicen, Santo, Santo, Santo. Es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ya. Toda su existencia se basa en eso. Alabar a Dios, a adorarle. Ellos tienen una transición maravillosa, porque ellos tienen un ministerio temporal que les guía o les conduce hacia un futuro eterno. Esas son buenas noticias. Y comparando, ves esto temporal y se acabó. ¿No es lo que dice Santiago sobre tu vida? Lo mismo. Estamos aquí para algo, por un tiempo muy pequeño, muy corto. No tomes la decisión equivocada de enfatizar este tiempo tan breve, esta condición tan temporal, sino que tengas mejor una perspectiva de reino y eterna. Dice aquí que fue enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y esta es una palabra de gran deseo, de gran anhelo. Ellos anhelan ¿qué? Solamente tener una mirada. Esto nos dice que la gloria de la Nueva Jerusalén es wow. Allí es donde está nuestro interés. Y eso es lo que ellos desean. Ellos anhelan ver esa última condición, ese último estado del reino de Dios. Lo que Pedro está diciendo en esta primera parte del capítulo 1 es que si verdaderamente tenemos una esperanza viva, si verdaderamente creemos en esas promesas del reino, esa esperanza, esa creencia, energizará, potenciará para
para perseverar sin importar la situación que tengamos que atravesar. Y recuerden que todas estas cosas que tendremos que atravesar, quién sabe, Dios las conoce. Y Dios no las permitirá a menos de que ellas sean absolutamente necesarias para que sus propósitos sean cumplidos. Y terminaré con esta primera sesión con lo siguiente. Te garantizo esto, que si empiezas a orar ahora mismo, Dios prepárame, Dios moldéame, Dios enséñame, para que yo sea fiel en medio de lo que los profetas revelan que ocurrirá, que yo tenga que atravesar y que pueda finalizar con fidelidad lo que tú has colocado para mí. Te prometo esto. Si tú lo cumples, no importa cuál sea el llamado que tengas que atravesar, cuando llegues al reino de Dios, tú no tendrás nada de lo cual arrepentirte. No vas a decirle: Dios, me pusiste por demasiadas pruebas. Dios, no tenías que hacerme pasar por eso. No. Cuando tú veas el resultado de lo que tuviste que soportar, lo que esto pagará en dividendos en la vida de otros, tú no te arrepentirás de nada. Sean personas que entienden el mensaje de nuestro tiempo. Yo no soy un profeta, pero puedo leer profecías y entender el mensaje que para este tiempo el mensaje para este tiempo es: prepárate. Vienen tiempos difíciles y la pregunta es: ¿realmente deseas ser hallado fiel? Dios Padre, tú eres el autor de nuestra fe y tú eres el consumador de nuestra fe. Dios, queremos terminar de una manera que te honre a ti, que tú puedas ver a través de nuestra conducta, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Dios, úsanos. Enséñanos a ser como nuestro Señor y Salvador el Mesías, que en ese jardín oró: sea hecha tu voluntad y no la mía. Sabemos que fielmente nos prepararás, que tú proveerás, que a través de ti vamos a perseverar hasta el final. Dios, te damos alabanza y gloria y honor. Te amamos y esperamos esa esperanza viva que nos haga recibir esas promesas maravillosas que tú tienes para tu pueblo, que aseguran para nosotros, que son seguras por nosotros por la sangre de tu Hijo, quien sufrió por mucho, sufrió tanto, aún la muerte en la cruz, para que nosotros podamos ser personas del reino. En el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua, el único Señor, oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.